Bien, yo estuve hace poco, escuchando unas conferencias de una hermana llamada Ana Méndez y tuve el privilegio de escuchar unas predicaciones sobre lo que era el diseño de Dios para nuestras vidas, cuál era el diseño real del cristiano. Y puedo decirles que a mí me cautivó, a mí Dios me cambió lo que es la visión de vida. Y muchos de vosotros conocéis mi historia, lo que estos últimos años he estado viviendo, y yo pienso que si no hubiese tenido esta perspectiva que tengo de lo que es la vida cristiana, lo que es el diseño real de Dios, cuál es el diseño original al que Dios nos quiere llevar, que es lo que vamos a ver en esta mañana, cuál es tu diseño original. Si yo no hubiera vivido todas estas experiencias tristes que he vivido a lo largo de estos años atrás, yo no hubiera podido sobrevivir. Y le doy la gloria al Señor. Porque cuando seguimos al Señor fielmente, ¿verdad? Es que verdad es que Él nos hace atravesar muros, nos hace atravesar cosas que humanamente no se pueden. Pero esta visión de la vida cristiana a mí me ayudó muchísimo. Por eso yo esta mañana lo quiero compartir con vosotros. Y yo pido al Señor de verdad que abra vuestras mentes, vuestros corazones, amén, para que Él os dé una visión clara de cómo debe de ser, de cómo debe de ser nuestra vida con nuestro caminar en el Señor. Por eso cuando venimos a los cultos debemos de venir con una mente abierta, esperando que Dios diga algo nuevo para tu vida. Te dé un aliciente nuevo, un empujón nuevo. Amén, traiga el ánimo que necesitamos para continuar. Y a veces Dios tiene que resquebrajar, ¿verdad?, nuestros esquemas, que es donde más tiene que trabajar el Señor, en nuestros esquemas, desbaratarlo y poner los suyos. Amén. Y de esto se trata la palabra en esta mañana. Yo le he puesto tu diseño original. Y vamos a leer en Efesios capítulo 1, del 1 al 4. Dice el apóstol Pablo aquí en la carta que le escribió a los Efesios. Esta carta, hermano, es tremenda. Fue escrita desde la cárcel. Y el apóstol Pablo tuvo unas revelaciones tremendas. Así que cuando la leáis tranquilo en vuestras casas, meditar, porque es tremendo lo que el apóstol le dice a este pueblo. Dice en el versículo 1 del 1 al 4, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y dice en el 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y en Génesis 1:26 dice la palabra del Señor, porque luego lo vamos a conectar estos versículos. Dice la palabra: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. Quiero que os quedéis con esta frase. Llenad la tierra, sojuzgadla y señoread. En los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El libro de Efesios, este texto que acabamos de leer, nos habla de que fuimos escogidos por Dios antes de ser creados. Es decir, que Dios, que es eterno, en la eternidad Él nos escogió. Y en Génesis dice que nos hizo conforme a su imagen y semejanza. Y aquí
no se está refiriendo al aspecto físico del Señor, que nos hizo como Él, con dos ojos, una nariz, una boca, unas orejas, no. Se está refiriendo a que Dios nos hizo con un corazón eterno. Amén. Nos creó desde la eternidad con eternidad. Amén. Así que fuimos diseñados en la eternidad para ser eternos. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Dios en los cielos, ¿verdad?, nos escoge, ya Él está viendo lo que va a suceder, va a crear el mundo, sabe que el hombre va a caer, sabe que tiene que venir Él a salvarlo, pero desde antes de la creación ya Dios diseñó cómo nos iba a hacer a cada uno de nosotros. Ya Dios hizo un diseño original desde la eternidad, ¿vale? O sea que en el corazón de Dios tú existes desde antes de la creación del mundo. Él ya sabía que tú ibas a nacer y puso cuando tú naciste en el vientre de tu madre un corazón eterno, ¿vale? Y dice que cuando Él crea a ese hombre y a esa mujer, les pone su corazón, les pone su eternidad, lo hace a su imagen. Él es eterno y pone su eternidad en el corazón del hombre. Cuando Dios hace y sopló aliento de vida, estaba soplando sobre el hombre todo lo que era también su esencia. Así éramos cuando Él nos creó. Claro, ¿qué sucedió luego? Que entró el pecado. Amén. Entró el pecado, y cuando el pecado entró en el mundo nos esclavizó, nos limitó, pero por eso Jesús cuando vino nos trajo de nuevo la libertad, nos quitó los límites que el pecado nos había puesto, ¿vale? Y vence a la muerte y nos devuelve el estado original de la creación antes de la caída. Aleluya, amén. Amén. Así que cuando Cristo viene y nos liberta, nos devuelve al diseño original. Nos quitó los límites que el pecado nos había puesto, los desbarató. Y entonces ya Dios en Cristo nos vuelve a ver con el diseño original que teníamos desde antes de la creación. Pero no estamos viviendo con ese diseño. Y de esto trata la palabra en esta mañana. Tenemos a veces los creyentes un concepto equivocado de lo que es la eternidad. ¿Sabéis? Creemos que Jesús vino a darnos vida eterna después de la muerte, que es verdad. Cristo vino a darnos vida eterna después de la muerte. Pero también vino para que saliera a la luz el diseño original que Dios puso en nuestras vidas. Así que Dios quiere que tú vivas ahora aquí en la tierra con ese diseño original, porque tú estás en Cristo, ¿no? ¿Has libertado Cristo? ¿Has aceptado a Cristo? ¿Vive aquí Cristo? Entonces nuestra mente y nuestro corazón tiene que vivir con el diseño original de Dios. Tenemos que ser conscientes que en Cristo nosotros tenemos un corazón eterno y que la muerte solamente es un cambio de domicilio. Seguimos siendo eternos. Pero es que aquí en la tierra, mientras estemos aquí, tenemos que vivir con esa mentalidad, con un corazón eterno. El apóstol Pablo, en Romanos, todos conocemos el capítulo 7, narra cómo es el corazón del hombre. Él se descubre también cómo era su corazón, ¿vale? En el capítulo 7, 24, él llega a decir: miserable hombre de mí, ¿hasta cuándo voy a tener que estar aquí adentro soportando este cuerpo de muerte? Que todo aquello bueno que quiero hacer no lo hago, y aquello que estoy evitando hacer, caigo y lo hago. Él era consciente de su naturaleza humana, pero él era consciente también de su diseño original. No estaba ahí anclado, ¿vale? Y una cosa es luchar contra el pecado y otra es dejarse vencer por él. Pero el que lucha no es vencido, por eso dice más adelante que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Amén. Si tú estás luchando contra el pecado, no hay condenación sobre tu vida. Amén. Se está refiriendo que no hay condenación a los que están luchando. Amén. Y no se están dejando vencer por el pecado. Bueno, y ustedes diréis, ¿qué tendrá que ver todo esto con lo que es el diseño original? Pues mucho, porque a veces vivimos con una mente esclava. No somos conscientes de que tenemos un corazón eterno.
y no vivimos con esa idea. Vivimos con una mente como el pueblo de Israel, que Moisés los sacó de Egipto, y vivían con su mente en Egipto. Cuando vivían en Egipto veían la libertad de lejos. Habían oído a través de los padres, ¿verdad?, y de la tradición oral, lo que Dios va a hacer, que le va a traer un libertador, y siempre veían la libertad de lejos. Cuando llega la libertad a través de Moisés, que Dios escoge, tienen que pasar por ese desierto porque su mente y su corazón siguen estando en Egipto. Una mente de esclavitud. Y a veces a nosotros pues nos pasa lo mismo. Tenemos una mente pobre y no llegamos a entender realmente lo que significa el vivir la victoria del Señor. Y a veces como que no salimos del Gólgota, no salimos del Calvario. Parece que nos gusta estar allí con Cristo crucificado, pero lamentándonos, llorando: Señor, dame esto, Señor, necesito aquello, Señor, cuídame, Señor, mira, ya no puedo más. Y tenemos cada uno de nosotros personalmente una lista tan larga. Y estamos todo el día viviendo en esa actitud. Señor, dame, Señor, necesito, mira la crisis, mira mi casa, mira la hipoteca, mira el embargo. Y vivimos solamente rodeados de una mente humana y pobre. No tenemos la mente del diseño original del Señor. ¿Realmente tú tienes aquí a Jesús? ¿Tienes en tu corazón a Jesús? ¿Qué es Jesús? ¿Quién es Jesús? Juan tuvo una visión y lo vio ya sentado a la derecha de Dios, en el trono, reinando. Jesús es nuestro Rey. ¿Tú tienes aquí un Rey en tu corazón reinando? Amén. Si tenemos a un Rey aquí adentro, tenemos que actuar como que somos Rey. La palabra de Dios dice en Apocalipsis que Él nos hizo reyes y sacerdotes. Apocalipsis 1:6. Reyes y sacerdotes. ¿Tú estás actuando como un rey? Amén. ¿Tú estás actuando como una reina? Dios quiere hoy llevarte a esa clase de pensamiento. Te quiere llevar a que entiendas y comprendas que tu diseño original es el diseño de un rey. Dios te escogió, ¿verdad? En Efesios hemos leído, antes de la fundación del mundo. Y luego te creó. Y te creó con una conciencia, con un corazón, con una mente de eternidad. Para que sojuzgara, para que reinara, para que dominara, para que gobernara todo lo que Él había creado para ti. El hombre cae, pero llega Jesús, nos liberta, quita los límites y nos devuelve otra vez. Aceptamos a Jesús, aceptamos su salvación y ahora aceptamos que aquí adentro está viviendo un rey. Amén. Pero Jesús no puede vivir dentro de nuestro corazón con una mente que no es real, con un corazón que no es de la realeza. Amén. ¿Estás entendiendo por dónde va la palabra? Gloria al Señor. Amén. Si realmente Jesús vive aquí dentro de nosotros, tenemos que comenzar a funcionar como reyes. Somos, dice la palabra, reyes y sacerdotes. Podemos aquí decir cada uno de nosotros lo que somos en la vida natural, en donde, cómo nos movemos, donde trabajamos, la profesión que realizamos, pero tú tienes una profesión de excelencia real y divina, que es el ser rey. Eres reina, eres rey del Señor. Tenemos que limpiar de nuestra mente tantas cosas para poder ejercer nuestro reinado allí en el territorio donde Dios te ha colocado. Amén. Y si realmente tenemos o deseamos o queremos tener una conciencia, una mente y un corazón de rey, tenemos que dominar y dirigir el territorio donde Dios nos ha colocado a cada uno de nosotros. Vamos a volver a Génesis, porque tienes que actuar desde ese lugar. En esta mañana me gustaría que nos trasladáramos, porque Cristo, dice la palabra de Dios, que a Dios le pareció bien reunir todas las cosas en Cristo. Las reunió, todo. No había nada ya que se deshaciera, todo estaba unido en Cristo. Y Cristo nos llevó al vencer y resucitar
nos llevó de nuevo al estado de Génesis, donde Dios nos estaba creando con una conciencia, un corazón y una mente de eternidad, un corazón de rey, lo que Él era, lo que Él es y lo que Él quiere que tú seas, o salgas de esta mañana con esa conciencia, la conciencia de rey. Jesús nos devolvió nuestra posición robada por el enemigo. Aleluya. En Génesis sabemos que Satanás, cuando Dios lo echó aquí a la tierra, empezó a coger dominio, empezó a coger territorio, empezó a dominar y a reinar sobre los territorios. Qué bueno que cuando Cristo viene nos devuelve de nuevo, ¿verdad?, esos territorios, para que nosotros los conquistemos y para que nosotros reinemos en esos territorios. Así que Jesús nos devolvió nuestra posición robada por el enemigo y Jesús nos devolvió el territorio. Así que a partir de ahora tienes que actuar con el diseño correcto y real de tu vida en Cristo. Así que estamos entendiendo lo que realmente somos. Amén. Amén. Ahora la pregunta es, si tú eres rey, si Dios te ha hecho reina, podemos preguntarnos, ¿cuál es tu territorio como rey? Amén. ¿Qué tierra es la que estás dominando? ¿Dónde estás dirigiendo? Recuerda, el rey vive dentro de ti. Tu mente debe de ser la mente de un rey. Tu corazón debe ser el corazón de un rey. Un rey gobierna sobre un territorio, ¿no es verdad? Pues entonces la pregunta, ¿cuál es tu territorio? ¿Qué tierra es la que tú estás dominando? ¿Qué tierra es la que tú estás gobernando? Me gusta esta palabra porque realmente elimina, disipa de nuestras mentes los conceptos equivocados que a veces tenemos de lo que es ser un creyente. A veces nos creemos tan poca cosa cuando nos comparamos a las cosas naturales, que a veces aceptamos como algo grandioso, pero que no son nada, que hoy es y mañana no es. Pero es que nosotros estamos y vamos a estar siempre, porque tenemos un corazón eterno. Amén. Tenemos un corazón de rey. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Por qué nosotros debemos de tener un corazón de rey? Porque Dios nos ha llamado a establecer su reino aquí en la tierra. Aleluya. Es en nuestro territorio. Amén. Somos reyes y sacerdotes y tenemos que venir a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Esa es nuestra misión. ¿Por qué? Porque el territorio que Dios te entregó está gobernado por potestades y por principados que tienen a la gente cautiva. Eso sí lo sabemos y lo estamos viendo. Gente con depresiones, suicidio, miseria, enfermedades, maltrato, vicios, asesinatos. Satanás está gobernando sobre ese territorio y tú tienes que hacerte notar reinando sobre esta tierra. Amén. ¿Cómo? Quitándole el dominio Amén. a Satanás. Amén. Y gobernar tú como rey en su lugar. Así es como establece el reino de los cielos aquí en la tierra. Así que sabes ahora ya cuál es tu propósito. Amén. ¿Sabes por qué naciste? ¿Sabes por qué Él permitió que tú nacieras? Amén. A veces decimos, es que no sé cuál es la voluntad de Dios, es que no sé cuál es el propósito de Dios en mi vida, no sé, me gustaría hacer esto, hacer lo otro. Pues hoy vas a salir sabiendo cuál es tu propósito, porque Dios permitió que tu madre te diera luz hace tantos años. Naciste con un propósito eterno, naciste para reinar, para quitarle los dominios y el territorio a Satanás y establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Para eso estás aquí sentado escuchando hoy esa palabra. Amén. Si es que el rey vive aquí y te consideras un rey y una reina del Señor. Así que somos reyes que tenemos que quitarle el dominio a Satanás de ese territorio porque Cristo ya lo conquistó para nosotros. Amén. Amén.
Y tenemos que gobernar y dominar ese territorio. Establecer el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Recordáis cuando le preguntaron a Jesús, Señor, enséñanos a orar? Y Él enseñó la oración, ¿verdad? Famosa del Padre Nuestro, como tenemos que dirigirnos a Dios. Y en esa oración Él le enseñó, venga tu reino. Tenemos que orar, Señor, venga tu reino. Amén. Señor, yo soy un rey, yo quiero que tu reino venga. Como Cristo está aquí, que es el rey, ya tenemos que estar reinando. Pero ¿dónde está nuestra mente y dónde está nuestro corazón? Dios sabe dónde está tu mente y dónde está tu corazón. Dios sabe dónde estás reinando y si lo estás haciendo. Dios sabe si estás dominando el territorio, el lugar donde Él te ha colocado o no lo está haciendo. Dios lo sabe. Pero Dios hoy en esta mañana te quiere recordar que Él quiere llevarte a tu diseño original. Quieres que como rey, reina de su reino, gobiernes y domine el territorio donde Él te ha colocado. Quiere que expulses a Satanás de todos esos dominios y tú establezcas el reino de los cielos aquí en la tierra. Y lo puedes hacer porque Amén. lo vas a hacer con el rey que tienes en tu corazón. Amén. Con el rey que tú aceptaste. Aleluya. Y sabes una cosa, si no gobiernas y como rey no estableces el reino de Dios en tu territorio, no te va a pasar nada malo. Te vas a ir al cielo cuando te llegue tu hora. Pero no habrás cumplido el propósito por el cual fuiste diseñado. Qué bonito es poder marcharse, y decir como el apóstol Pablo, yo ya he terminado mi carrera. Él sí dominó el territorio que Dios le había dado para conquistar. Pero a veces yo muchas veces me pregunto qué es lo que nos pasa, qué es lo que nos pasa a veces a los creyentes, que parece que estamos en la inopia, que no, como que no caminamos por los senderos correctos, ¿no? Vivimos a veces, pues, tenemos unos conceptos religiosos que a veces nos esclavizan, porque nos formamos una idea de lo que es la vida cristiana equivocada y llenamos nuestras vidas de un espíritu de religiosidad que nos oprime y nos amarra y nos esclaviza. A veces vivimos encerrados pues en estas cuatro paredes y limitamos nuestra vida cristiana pues a venir al cultito, escuchar la palabra, cantar dos alabanzas, que bien me gozo en la presencia del Señor. Hermano, nos conformamos con migajitas. El reino de Dios es enorme, tiene una expansión, tiene un poderío. Tu profesión como rey, eso es, ya le gustaría a Satanás ser lo que tú eres, ya le gustaría a Satanás tener un cuerpo como el que Dios te ha dado, y una mente y un corazón como el que Dios te ha dado. Y nos teme cuando ve que los hijos de Dios se levantan con ese poder y con esa conciencia de rey, porque sabe que le quedan pocos días de gobernar en ese territorio. Pero nosotros tenemos que despertar, nosotros tenemos que ser despertados por el Señor. Amén. La Biblia nos habla de un rey, y me gustaría en esta mañana compartir la historia de Ciro. La Biblia nos habla de un rey que no era del pueblo de Dios, no era creyente, no era del pueblo del Señor. Y Dios lo despierta en un momento en que el pueblo de Israel tenía una mente de esclavo. Allí estaba cautivo en Babilonia, ¿verdad? Sabéis la historia de cómo Jeremías estuvo ahí profetizándole ya al último rey, ¿verdad? De Judá. Mira que va a venir Nabucodonosor, rey de Babilonia, porque habéis sido desobedientes al Señor y os va a llevar cautivo. Y vemos ese rey, ¿cómo el Señor nos va a llevar cautivo? Tú profetizas cosas buenas, ¿cómo va a profetizar que el Señor nos va a llevar cautivo a su pueblo? ¿Cuántas veces nos ha librado el Señor? Y a veces somos así, no va a pasar nada mal, el Señor es muy bueno, el Señor es muy misericordioso. Y vivimos con una mente y una religiosidad inventada por nosotros mismos para poder subsistir y pasar el día. El pueblo de Israel se encontraba en aquella situación cautiva y una mente esclava. ¿A quién iba a levantar Dios de entre ellos?
para sacarlos de la esclavitud. Dios tuvo que despertar a un hombre que no era creyente, que no era del pueblo de Dios. Este hombre se llamaba Ciro. Y la Biblia nos habla de este rey, que tuvo que ser despertado para realizar una misión, porque el pueblo de Dios tenía una mente cautiva, estaba en esclavitud. Y en Isaías 44, 28 podemos leer cómo Dios llama a este hombre. Y dice, lo podéis apuntar, yo lo voy a ir leyendo. Dice, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Isaías 44, 28. Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. Y empieza Isaías a hablar de este hombre. Y en Isaías 45 dice también, así dice el Señor a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre. Te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy el Señor y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo el Señor y ninguno más que yo. Y en el 45:13 dice, que quiero recalcar, yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice el Señor de los ejércitos. Esta palabra, esta profecía del profeta Isaías, Isaías la dio 160 años antes de que Ciro existiera. Isaías no conocía a este Ciro cuando estaba profetizando. Y Dios le dio esta profecía. Y lo dijo 160 años de que naciera. Y Dios le declaró al profeta que levantaría a este hombre como pastor para edificar la ciudad de Jerusalén, porque el pueblo estaba en cautividad. Pero fijaros que en ese momento en que Isaías estaba profetizando, Jerusalén estaba estupendamente, estaba perfecta, no estaba en ruina. Y ya Isaías estaba profetizando que Dios iba a levantar a un rey que se llamaba Ciro y que iba a edificar Jerusalén. Qué bonito el ministerio de profeta, ¿verdad? Yo me imagino a Isaías cuando recibe esa palabra, dice que va a levantar a un hombre llamado Ciro, que no lo conozco, y que va a edificar Jerusalén, pero si está edificada, no está en ruina. Me imagino que Isaías, que conocía al Señor, tiene una relación fuerte, decía, otra vez Jerusalén va a ser destruida, iba a ser cautiva el pueblo. Y así fue, ¿verdad? En tiempos de Isaías, Jerusalén era una ciudad próspera. Y 100 años después fue cuando entró Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y se llevó cautivo al pueblo de Judá. Porque ya los asirios habían entrado antes en Israel y se los había llevado cautivos. Ya quedaba el reino del sur, Judá, entró Nabucodonosor. Y el pueblo de Judá fue llevado cautivo a Babilonia y allí estuvo 70 años. Y a los 70 años de estar cautivo en Babilonia es cuando Dios despierta al rey Ciro. Él tuvo que levantar a alguien que no era israelita, porque los israelitas de 70 años en cautiverio, su mente la tenía la mente de un esclavo, es obvio, ¿no? Y el Señor dice, así dice el Señor a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Estos lomos de reyes está hablando de los hijos que vivían bajo el yugo. Dios levanta a Ciro para desatar lomos de reyes,
para levantar de ese pueblo que está en cautividad hijos, reyes, gente con mente de reino. Pero tuvo que levantar desde afuera uno para que esos hijos vieran el corazón y la mente de ese rey que había sido despertado por su Dios. Aleluya. Y de la misma forma pasa en nuestros días. ¿Sabéis? La mentalidad que a veces nosotros tenemos, los conceptos a veces equivocados que nosotros tenemos, tienen nuestras mentes limitadas y nos hace vivir lejos del diseño real de lo que somos. ¿Sabéis? Y eso también pasa en tu vida y pasa en la mía y pasa en la vida de todos los creyentes. Pero qué bueno que la palabra del Señor, ¿verdad?, viene y nos abre una ventana nueva para que conozcamos cuál es realmente su propósito para nuestra vida. Me gustaría hablar un poco de este rey Ciro. En aquella época estaba Babilonia imperando, ¿verdad?, el rey Nabucodonosor. A los niños, ellos están aprendiendo ahora la historia de Esther, pero estuvieron estudiando hace poco en la escuela primera, los pequeñines, sobre Nabucodonosor. Digo, mira, el rey Nabu, porque decirle Nabucodonosor. Y el rey ¿cómo se llama? Nabu. ¿Qué hizo el rey Nabu? Y así enseñándole, porque el nombre, ¿verdad?, hay que sentarse para decirlo. Bien, pues este rey, Dios lo levanta cuando Nabucodonosor está imperando en toda Babilonia. Y va a ser el reino de Babilonia destruido por este rey Ciro, que era el rey de Persia. Pero ¿de dónde sale este rey Ciro? Fijaros que su abuelo, el abuelo de Ciro, era el rey de Persia en aquella época. Y entonces este rey de Persia tuvo un sueño. Esto lo podéis ver si leéis la cultura griega. Hay un historiador griego llamado Heródoto y él narra la historia de este rey Ciro. Ahí lo podéis leer si leéis a este autor griego. Y dice que este rey persa tuvo un sueño y vio a su hija, que de ella emanaba un río, que el río inundaba toda Persia y toda Asia. Y le consulta a los magos y les dice de su reino que qué es lo que significa. Y le dijo que ese hijo que iba a tener su hija iba a ser como un río y que iba a llegar a gobernar Persia. Es decir, que lo iba a quitar en medio. Iba a ser rey en lugar de él. ¿Qué hace este rey? Pues que inmediatamente pone a soldados y a gente a vigilar a su hija, y cuando se entera de que está embarazada, le pone guardias para que cuando llegue la hora del alumbramiento cojan ese niño y lo maten y no le quite a él el reino. Así que ordena a uno de sus oficiales que cuando nazca esta criatura la coja y la mata. Pero ese hombre, al que este rey le ordenó que matara a Ciro, no quería manchar sus manos con sangre inocente, y entonces se busca unos pastores lejanos, y llama a un señor conocido de él y le entrega al niño cuando el niño ha nacido. Dice, toma, llévatelo y tienes que asegurarte de que muera porque el rey me ha ordenado que lo mate yo y yo no quiero hacerlo. Pero tú te lo vas a llevar y con tal de que lo dejes en unos bosques lejanos, que ya se morirá de hambre, de sed y de lo que sea. Y este pastor se lo llevó a su casa y cuando su esposa lo vio, es la historia, cuando su esposa lo vio y lo vio tan lindo, sería precioso, la mujer se conmovió y le pidió por favor con ruego y sollozo, déjame que yo lo críe, que no se va a enterar nadie. Y de esa forma Ciro es criado por unos pastores, donde se cumple la profecía de que Dios le dice, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Fue criado entre pastores, así que tenía como una conciencia ya preparada de pastoreo, un corazón pastoral. Bien, y luego la otra parte de la profecía dice, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir, a Jerusalén será edificada y al templo será fundado. Él cuando entró en Babilonia, lo primero que hizo fue que a todos los cautivos los mandó a sus tierras, para que en sus tierras ellos edificaran los lugares y los templos a los que ellos adoraron. Por eso cuando salen los israelitas del cautiverio de Babilonia, llegan a su tierra, ¿verdad?, con Zorobabel, Esdras y todos estos profetas, y empiezan a construir la ciudad y el templo. De esa forma se cumple la profecía también. El rey Ciro creyó
en el diseño original que había en él y vivió sin límites. Y esto fue lo que consiguió este rey. En Isaías 41, 2:5 dice: yo soy el Dios de Israel, yo hice venir del este al victorioso rey Ciro conforme avanza su ejército. Dice: yo humillo a los reyes y le entrego sus naciones, con sus armas en la mano. Ciro los ha borrado del mapa como un puñado de polvo y los persigue con tanta rapidez que parece que no toca el suelo. Estoy resumiendo ese capítulo. Yo soy el único Dios y mantengo bajo control todo lo que pasa en el mundo, lo que quiere decir el Señor. He existido desde el principio y existiré hasta el final. Los pueblos del mar se llenaron de miedo cuando vieron que se acercaba Ciro y sus ejércitos, y la tierra también tembló de un extremo a otro. ¿Por qué? ¿Por qué pasó todo esto en Ciro? Porque dice en el capítulo 1 de Esdras que su corazón fue despertado, y de eso se trata. Dios tiene que despertar tu corazón, Dios tiene que despertar mi corazón. Dice Esdras 1: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías, despertó el Señor el espíritu de Ciro. Despertó el Señor el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. ¡Qué fuerte! Un hombre que no era creyente, y él es consciente de que Dios lo llama. Que Dios los llama para que vaya a construir y a edificar su casa que estaba derribada. Dice: quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa al Señor Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y hermano, todas estas palabras que fueron soltadas sobre Ciro, Dios quiere soltarla en esta mañana sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tu familia, con un cumplimiento profético. Dios quiere en esta mañana despertar tu corazón y soltar palabras proféticas sobre tu vida, tu casa, tu familia, sobre el territorio donde Dios te manda a gobernar. Tu espíritu tiene que ser despertado para que se cumpla. Tenemos un trabajo, hermano, en esta mañana: pedirle al Señor que despierte nuestro corazón para que se cumpla la palabra profética sobre cada uno de nosotros, nuestras vidas, nuestros hijos, nuestras familias. El profeta Jeremías había profetizado que a los 70 años de cautividad en Babilonia el pueblo de Israel saldría liberado y el templo sería edificado de nuevo. Y Babilonia, hermano, está representando, yo lo llamaría, el espíritu de religiosidad que hay en nosotros. Dios despertó el espíritu de un hombre que no era judío, ni era profeta, ¿vale? Pero ni era siquiera de Israel, para tomar un gobierno y edificar un templo. Y Dios quiere despertar tu espíritu para que se cumpla lo que tiene que suceder en tu vida. Es que, hermano, ya, hemos aceptado al Señor y ya ahí no se queda la cosa. Eso fue solamente el comienzo. Y nosotros muchos vivimos todavía en esa etapa primera. Es bueno vivir en el primer amor, pero tú no te puedes sentar en una silla, tú tienes que caminar y pedir a Dios que no solamente que sea despertado, sino que te lleve en ese despertar a cumplimiento de propósito en tu vida, porque lo hay, naciste con un propósito y ese propósito se tiene que cumplir. Porque no tenemos un Dios cualquiera, tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios de propósito, un Dios que levanta, que despierta. Amén. Y Dios lo escogió a él, escogió a Ciro porque él tenía una mentalidad de gobierno, tenía una mentalidad de rey. Pero el pueblo de Israel, como nos pasa a nosotros a veces, tenemos una mentalidad de opresión. Siempre estamos ahí, los cristianos, pobrecitos. Amén, bajo nuestro yugo, bajo nuestra religiosidad, bajo los conceptos religiosos que nos hemos creado a veces nosotros mismos.
Oye, que nos encontramos estupendamente, ¿eh? Que como que no pasa nada. Pero cuando Dios despierta, empieza a mover tu corazón y te da conciencia de rey, como que, ay, yo, no sé, voy a los cultos, me lleno, escucho la palabra, pero yo tengo que hacer algo, yo necesito hacer otra cosa. Está el Señor removiendo tus entrañas espirituales, tu espíritu te está levantando. Amén. Estás disconforme, no te encuentras, no es que no te encuentres a gusto, es que dice, tengo que hacer algo, no estoy haciendo todo lo que Dios demanda de mi vida. Y Dios empieza ahí a crear en tu corazón otra conciencia. Gloria a Dios. Dios necesita usar a una persona que no tenga que ver nada con Babilonia. Dios quiere usarte. Dios quiere usarte, quiere llevarte a su propósito eterno. Amén. Pero hermano, tienes que empezar, tenemos todos que empezar a quitar de nuestra mente, de nuestro corazón, todas esas vestiduras que nos están oprimiendo y que no nos están dejando ver la visión de altura a la que Dios nos quiere llevar para ver completada. Amén. Su propósito en nosotros. Cuando Dios sacude tu mente, déjame decirte lo que vas a sentir. Siente como que estás en un cruce de camino, sin saber por cuál camino debes de tomar, cuál camino escoger. ¿Por qué? Porque el estar pensando siempre de una misma forma, el estar caminando, hablando, yendo a los mismos lugares, siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Entonces, cuando Dios te levanta, te despierta, pues te encuentras como que, ya entonces por ahí no tengo que ir por allí. Ya no tengo que hablar esto, tengo que hablar lo otro. Entonces te encuentras como en un cruce de camino y digo, bueno, ¿y ahora por dónde tiro? No sabe, como que nos desbarajusta un poco la situación. Así nos encontramos. Que nos encontremos así. Para que nuestro espíritu sea despertado y el espíritu de Dios dentro de nosotros nos diga, por ahí. Amén. Y podamos caminar en la dirección y en el lugar correcto. Gloria a Dios. Cuando Dios despierta el espíritu de Ciro, lo hace porque es un hombre del reino. Que el Señor nos despierte en esta mañana. Amén. Y vea en nosotros una mente y un corazón del reino. Y el reino tiene que ver con el espíritu del hombre. Nosotros reinamos ¿con quién? Con Jesucristo a través de nuestro espíritu, donde se une el espíritu de Dios con nuestro espíritu. Amén. Y cuando te unes con el espíritu de Jesús, es cuando entra el reino de Dios en ti, y es cuando todo, dice la palabra, es posible. Aleluya. Pero tiene que entrar el espíritu de Dios en tu espíritu. Amén. Y el reino de Dios, bajarlo y comenzar a reinar en tu corazón primeramente, para que tú luego puedas tener dominio sobre el territorio en el cual Dios te ha colocado. Amén. Y cuando tu espíritu se despierta, suceden tres cosas, hermano. Lo primero que le sucedió a Ciro cuando el Señor despierta su espíritu es que él se da cuenta que todos los reinos de la tierra le han sido dados. Cuando Dios te despierte, te vas a dar cuenta que Dios te ha dado un territorio para que lo domines. Amén. Y es así. Cuando tu espíritu es despertado, lo primero que sabes es que Dios te ha entregado todos los reinos de la tierra. Y hay reinos que parecen imposibles de vencer, pero el Señor te dice, sea cual sea tu reino, todos son posibles de vencer y de conquistar, porque Dios te está llamando a gobernar con Él. Amén. Amén. El reino es un reino para los reyes, y tú eres un rey y tú eres una reina. Amén. Y no va a ser nada difícil, porque no vas a reinar solo, sino que vas a reinar con Él. Amén. Así que, hermano, no dejes escapar al rey de tu corazón. Amén. Para ser rey, para ser reina, debes de tener un territorio. Hasta ahí estamos de acuerdo. Amén. Porque no hay rey sin territorio. Tienes que gobernar sobre algo, y Dios te está llamando a gobernar, y todos los reinos que Él te ha entregado a través de Cristo, pues Cristo ¿para qué vino? Para vencer. Entonces tú tienes que dominar y gobernar el territorio que Dios
te ha dado. Amén. Tenemos que ser conscientes que Satanás ya Dios le aplastó la cabeza. Aleluya. Tenemos que ir con esa conciencia de dominio y de victoria. Amén. Amén. Esa es la conciencia y el corazón de un rey y de una reina. Aleluya. Dice la palabra del Señor que Jesús tiene en sus manos las llaves de la muerte y del infierno y nos dio el poder para gobernar con Él. Y el Señor va a despertar tu espíritu para gobernar con unción, pero con unción del reino. Y Él tiene tu territorio asignado, porque Él te ha llamado a gobernar, y cuando un gobernante actúa, cosas suceden. Hermanos, no vamos a ver milagros, no vamos a ver nada si tú no comienzas a reinar. Cuando tú gobiernes en el territorio que Dios te ha dado, cuando tú seas rey y reina del territorio que Dios te ha dado y lo domines, entonces cuando suceden milagros y suceden cosas. Amén. Tenemos que quitarnos de en medio de nuestra mente todo eso, despojarnos, todo, gracias hermano, todo esa mente que nosotros tenemos de pobretón, ay Señor, no nos atrevemos a pedir un milagro, no tengo ni fe para que el Señor haga un milagro, vamos a ir con un miedo. Tenemos que quitar, hermano, de nuestra mente, de nuestro corazón, ese espíritu de pobreza mental y decir, soy un rey, soy una reina. Yo quiero en esta mañana que tú salgas de esta conciencia, con un espíritu despertado, con un dominio sobre el territorio que Dios te ha dado de gobierno, para que los milagros por los que estamos orando se cumplan. Amén. Amén. Porque resulta que no eres tú el que lo vas a hacer, sino el Espíritu de Dios, el Espíritu del Rey que habita dentro de ti. Amén. Amén. Todo lo que se ha establecido sin la autoridad de Dios va a ser arrancado. Amén. Lo que es establecido sin su autoridad desaparece. Porque no hay gobierno que permanezca en pie frente a un rey que es levantado con el poder que le ha sido dado por Dios. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno que lo que levantemos permanezca, porque lo estamos haciendo, estamos reinando y dominando con el rey que llevamos dentro. Y que ese rey, ¿verdad?, imparta su influencia sobre nuestra mente y nuestro corazón para hacernos sentirnos realmente reyes y sacerdotes. Gracias. Hay mucho poder cuando comenzamos a entender quiénes somos unidos al Espíritu de Dios. El mundo espiritual es el que transforma, es el que modifica, el que tiene poder para bajar las cosas del cielo aquí en la tierra. El reino de Dios está en medio de nosotros. Cuando Cristo vino, Él trajo su reino aquí a la tierra. Amén. Por eso Juan el Bautista, cuando comenzó a hablar, decía, el reino de Dios se ha acercado, el reino de los cielos se ha acercado, Cristo vino. Amén, con el estandarte del reino de los cielos. Ahora lo tenemos aquí. Tenemos que ir con el estandarte. Soy un rey, tengo dominio, tengo territorio para gobernar. Aleluya. Lo segundo que sucede cuando tu espíritu es despertado, cuando Dios despertó el espíritu de Ciro, lo segundo que hizo fue mandarle a restaurar el templo de Dios en Jerusalén. El templo de Dios es de donde surge el poder. Tu interior y mi interior, que es lo que es el templo de Dios. Y el Señor te está llamando para que entiendas la autoridad que tienes en su reino y para que puedas cambiar el curso de tu vida, de tu casa, de tu ciudad y de tu país. Amén. Tienes que entender que desde aquí, desde el interior, desde un templo restaurado con una mente y un corazón de reino, de rey, con esa restauración, el poder del Espíritu en tu corazón emana. Y puede suceder lo que todos estamos esperando. Aleluya. El profeta Ageo dice, ustedes siembran mucho pero cosechan poco. Comen pero no quedan satisfechos. Beben pero no llegan a saciarse. Se visten pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como por sacos rotos, porque mi casa está en ruina. Y eso es lo que nos pasa a veces en nuestra vida cristiana, que existe llegar a esa situación. Pero gloria a Dios que hoy tú estás escuchando una palabra de impacto. Amén. Y la ruina como Satanás se va a quedar debajo de nuestros pies. Y nos vamos a levantar con el Espíritu del Señor.
El Señor adorna tu casa con misericordia y con todo don de lo alto, con el bien del Espíritu Santo. Eres una casa amada por el Señor. Y lo tercero que sucede cuando el Espíritu de Dios te despierta es que dice que sin altar no existe templo. Amén. Dice la palabra que cuando se pusieron a edificar el templo, antes de poner la primera piedra, levantaron un altar de adoración al Señor en el nombre de Jesucristo. No tiene ningún poder si es hablado desde tu mente, sino tiene que ser hablado desde un altar de adoración, ahí, dentro de tu templo, dentro de tu interior, levanta el altar de adoración. Amén, para que el Espíritu de Dios pueda emanar con fuerza y podamos ver milagros, podamos ver vida cambiada. Amén. Amén. Dice, pero cuando sale desde un espíritu que está unido al de él, desde un templo edificado por Dios y un altar que destila incienso, que hace subir la presencia de Dios, es cuando las cosas realmente suceden. No es lo que decimos, sino desde dónde lo decimos. Amén. Porque las palabras se las lleva el viento, sino desde dónde decimos lo que sale por nuestra boca. Si está saliendo de ese altar de adoración. A mí me gustaría contar un testimonio. Yo viviendo esta palabra, porque llevo mucho tiempo, Señor, cambia, despiértame, Señor, es cierto lo que dice tu palabra. Yo no quiero que tengas que despertar a nadie para que haga lo que tú me has mandado que haga yo. Yo quiero que tú despiertes mi espíritu. Yo quiero que tú me des la visión clara cuál es mi territorio, mi dominio, mi terreno a conquistar, mi terreno a dominar, mi terreno a gobernar, porque sé que lo voy a hacer contigo. Y meditando con toda esta palabra, hermano, porque es real, quizá a lo mejor las personas que nos visitan puede ser que no entiendan, pero los que creemos en Cristo y en el poder de su fuerza, vivimos experiencias en el Espíritu, donde Dios nos lleva, nos convence, nos hace sentirnos lo que realmente somos para Él, hijos suyos. Y en este tiempo, preparándome esta palabra, una noche, mi hija llevaba como 4 o 5 días con bronquitis, una fiebre, como hemos estado muchos de nosotros, ¿verdad? Dicen que no es la gripe, sino que ha entrado la primavera con fiebre, resfriado, en fin. ¿Qué os voy a contar? Antonio me contaba cómo se había encontrado, igual hemos estado así muchos de nosotros. Pues así se encontraba mi hija y ahora yo estaba saliendo después de la operación y de haber pasado por varios hogares de restauración de donde Dios me llevó. Y pues cogí una bronquitis y ahora yo me estaba recuperando, no tenía fuerza y esa noche llamo a mi hija para ver cómo se encontraba, yo estaba en otra casa. Dice, mamá, ora por mí, porque es que ya no puedo más. Estoy tan agotada que no tengo fuerza para respirar. Su suegro, gracias al Señor, yo le doy gracias porque cuidaron de los niños. Y ya estuvo una semana entera en cama, con fiebre, y a poco se le fue minorando. Pero en concreto esa noche, dice, mamá, ora. Y yo tengo siempre con Genoveva, la pastora, no sé si será por los lazos familiares, pero las dos desde que nos convertimos tenemos un espíritu de oración y de lucha que Dios puso en nosotros hace ya muchos años. Y yo la llamé y le digo, Genoveva, hay que orar por Priscila. Tenemos que levantar un altar por Priscila. Porque es que ya no puede más. Y todos los que somos padres sabemos lo que sufrimos cuando vemos a nuestros hijos que están enfermos y como que no termina esa etapa. Y que llega la fiebre y que no se quita, que te toma una pastilla, que luego te vuelve a venir. Y yo estaba meditando en esta palabra. Y yo digo, Señor, pues voy a orar y voy a interceder por mi hija. Y además Genoveva, vale, no te preocupes, voy a orar a las 11:00 de la noche. Y yo me encerré allí en aquella habitación y me voy a poner a orar, a interceder. Y el Señor me dice, levanta un altar de adoración. Amén. Y en vez de clamar al Señor, Señor, sana a mi hija, reprendo la fiebre, Señor, yo me puse, tú eres digno de gloria, sobre toda la tierra, tú eres Dios. Mira, hermano, cuando yo decía, ese cántico fue en concreto, cuando yo decía, sobre toda la tierra,
tú eres Dios. Y yo empecé a adorar y a alabar al Señor, y yo veía, me dio el Señor una visión, me dio una visión de lo que era el planeta Tierra, y yo veía que misiles estaban saliendo y estaban bombardeando las regiones celestes. Tú eres digno de gloria, y más me arregló y no lloraba. Porque yo soy muy sensible, soy muy llorona. Yo estoy, mira, pobrecita, ¿qué va? El Señor derramó en mí un poder tan grande que yo no lloraba. Lo que hacía era adorar y adorar y adorar y adorar al Señor. Sobre toda la tierra, tú eres Dios, tú eres digno de gloria. Y vengan los misiles, vengan bombardeando. Amén. Y al rato me manda un mensaje en WhatsApp famoso. Me manda a mi hija, mamá, increíble, los pulmones se me acaban de abrir. Amén. Y estoy respirando perfectamente. Amén. Gloria a Dios. Hermano, gracias, Señor. Aunque no hubiese sucedido esto, yo creo la palabra de Dios. Amén. Pero nuestro espíritu tiene que ser despertado. Lo importante no es lo que tú digas, sino desde dónde lo dices. Y a veces Dios nos manda, amén, restaurar nuestro templo y colocar un altar de adoración en nuestro interior y adorar al Señor. Porque cuando el altar está restaurado, cuando tú tienes una conciencia de rey, cuando tú tienes una conciencia de dominio, de gobierno, de territorio, es cuando cosas suceden. Yo jamás hubiera podido permanecer de pie con las cosas que he vivido. Que lo más ha llegado a mí lo conocen. Pero porque Dios me dio ya conciencia, yo viví esta palabra, yo domino la situación, yo domino mi territorio, yo domino el lugar que Dios me ha dado. Y no dejo que nadie venga a arrebatarme el poder que Dios me ha dado de dominio sobre mi territorio y sobre mi casa. Amén. Y eso es lo que Dios quiere en esta mañana, que tú domines, que tú gobiernes allí donde Dios te ha puesto. Pero tienes que orar al Señor para que tu espíritu sea despertado, porque si no es despertado no suceden cosas. Señor, ¿qué pasa? Que llevo meses detrás de esto y no sucede nada. Ora para que Dios despierte tu espíritu. Y cuando Dios te despierte, Dios te va a dar la visión de gobierno, de territorio y de dominio. Y tú te vas a levantar con un corazón diferente. Uno de los beneficios de ser templo es que tu vida se vuelve morada de Dios y Él deposita sus tesoros más preciados. Cuando yo leí Isaías 45, lo escuché por primera vez en una predicación, y yo te daré los tesoros escondidos y abrirás puertas y cerrojos que ninguno pudieron abrir. Y digo yo, qué palabra. Y cuando vi que se lo dijo a Ciro, digo, anda, pero si se lo dijo a un hombre que no era ni del pueblo de Israel. Y esa palabra se la dijo a un hombre que no era del pueblo de Israel. Gloria a Dios. Y a veces predicamos esa palabra como si Dios nos lo estuviera diciendo a nosotros, que la tomamos para nosotros, pero que se la dijo a un hombre que no era ni creyente, pero que fue despertado por el Señor. Amén. ¿Sabéis cómo conquistó Ciro Babilonia? Babilonia era imposible de entrar en ella. Babilonia estaba rodeada de un río. Y Ciro tardó meses en planear el ataque a Babilonia con Darío. Y hizo no sé cuántos, 300 y pico de embalses, hasta que llegó a lograr secar ese río. Y las murallas de Babilonia eran como dobles y estaban como huecas por dentro. Y las murallas eran así. Pues él llegó a entrar. Él llegó a entrar en las murallas. Dice que el espacio que había era solamente para que entrara un carro. Y entraron los hombres. Y mientras estaban celebrando un banquete, el famoso banquete aquel que profetizó Daniel, donde se leyó aquella mano, ¿vale? Entró Ciro mientras estaban en aquel banquete y entró, invadió y destruyó la ciudad de Babilonia, que era imposible de entrar, porque su corazón fue despertado, porque le hizo caso al Señor, porque fue, y lo que el Señor puso en su corazón, fue llamado con el propósito de ir a restaurar Jerusalén y levantar el templo. Le dijo a todos los cautivos, como hemos leído, todos los que sean de allá, que se levanten y que vayan a restaurar y a levantar altar a su Dios. Y eso es lo que Dios quiere en esta mañana.